¿Alguna vez has sentido que el futuro se convierte en un enemigo silencioso que te observa desde la sombra, esperando el momento justo para aplastarte con lo desconocido? Y si te dijera que hay un mensaje escondido en las Escrituras, un susurro divino que muy pocos logran oír, un secreto espiritual que tiene el poder de arrancarte de las garras del miedo y devolverte la paz que tanto has perdido? Y si te dijera que, justo en este momento, Dios está intentando hablarte, sí, a ti, para enseñarte cómo vencer ese temor paralizante al mañana que no te deja dormir. El miedo al futuro ha destruido más sueños que los fracasos, ha silenciado más oraciones que el pecado, ha encadenado más corazones que la culpa. ¿Y sabes por qué? Porque el miedo es un ladrón disfrazado que se mete en nuestras emociones, roba nuestra fe y nos convence de que Dios ya no tiene el control. Pero hoy no será un día más. Hoy te voy a llevar por un viaje profundo, bíblico y revelador. Un recorrido espiritual que va a transformar tu forma de ver lo que viene y más aún, va a renovar tu alma. Porque lo que vas a descubrir en este estudio puede ser la respuesta que llevas años esperando. Y puede que esta sea la razón exacta por la cual Dios permitió que llegaras hasta este video. Quiero que escuches algo con atención. Existe un principio divino escondido en las páginas de la Biblia, que cuando lo entiendes, lo abrazas y lo aplicas, rompe por completo la influencia que el miedo al futuro tiene sobre tu vida. Pero solo quienes tienen oídos espirituales para oír logran encontrarlo. ¿Eres tú uno de ellos? Piensa en esto. ¿Y si tu ansiedad por el mañana no fuera una señal de debilidad, sino una invitación de Dios a confiar más en Él? ¿Y si cada noche de insomnio, cada pensamiento oscuro, cada duda sobre lo que viene, fuera en realidad una alarma divina llamándote a mirar al cielo? En los próximos minutos vamos a sumergirnos juntos en una serie de enseñanzas bíblicas que desbloquearán una verdad poderosa: que el miedo no tiene lugar donde habita la presencia de Dios. Te hablaré de historias reales de hombres y mujeres que enfrentaron su mañana con la certeza de que Dios ya estaba allí. Y tú también aprenderás a hacerlo. Al final de este estudio habrás recibido no solo palabras, sino herramientas espirituales, revelaciones y respuestas que, si las aplicas, podrían marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero muy importante para tu fe. Comenta esta frase ahora mismo aquí abajo: paz en Cristo. Es un acto de fe. Es tu declaración pública de que estás dispuesto a recibir esta enseñanza y abrir tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Y no olvides darle me gusta al video. No lo haces solo por apoyar este canal, lo haces porque estás sembrando una semilla digital de esperanza. Al darle me gusta, le estás diciendo al algoritmo de YouTube que este mensaje debe llegar a más personas heridas, a más corazones temerosos, a más hijos de Dios que necesitan escuchar esto. Estás ayudando a esparcir la palabra. Gracias por hacerlo. Y si ya te suscribiste, déjame decirte algo. Formas parte de una comunidad que está encendiendo una llama de fe en miles de personas que no tienen iglesia cerca, que están solas, perdidas o simplemente buscando una señal de Dios. Suscribirte y participar activamente aquí no es solo una acción digital, es un acto espiritual. Muchos no tienen una iglesia física, pero tienen esta comunidad. Y tú eres parte de eso. Así que antes de empezar, te animo a comentar paz en Cristo, darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Tu participación no es un detalle, es un acto de obediencia, un paso de fe, una señal de que estás listo para recibir. Porque atención,
La penúltima enseñanza del video de hoy contiene una clave que podría desbloquear una bendición oculta en tu vida. Y si te vas antes de tiempo, podrías perder la pieza exacta que necesitas para completar el rompecabezas espiritual que estás viviendo. Ahora sí, si ya estás listo, abramos la Biblia, abramos el corazón y descubramos lo que Dios tiene preparado para ti hoy. La caída del muro de Jericó imagina estar frente a un muro, no uno cualquiera, no una simple pared de concreto. No, estoy hablando de un muro que representa tus temores más profundos, tus traumas no resueltos, tus ansiedades por el futuro, tus dudas sobre lo que viene. Ese muro es alto, grueso, y tú estás parado frente a él sintiéndote tan pequeño que casi te convences de que no vale la pena intentar cruzarlo. Eso fue exactamente lo que vivió el pueblo de Israel ante Jericó. La historia nos lleva al libro de Josué, capítulo 6. Israel, después de 40 años vagando por el desierto, finalmente se encuentra frente a la tierra prometida. Pero hay un problema, un obstáculo, una fortaleza. Jericó, una ciudad con muros tan imponentes que nadie había logrado penetrarlos. Y aquí está el pueblo de Dios, aún inseguro, todavía dolido por las heridas del desierto, con un líder que carga el peso de la responsabilidad de llevarlos a su destino. Y lo primero que encuentran es un muro. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que justo cuando pensabas que las cosas mejorarían, aparece una nueva barrera? Justo cuando decidiste confiar en Dios, pareciera que el enemigo levanta una nueva muralla delante de ti. Déjame decirte algo poderoso. Los muros más grandes no se enfrentan con fuerza humana, sino con fe obediente. Josué no recibió una estrategia de guerra convencional. No hubo arietes, ni catapultas, ni escaleras para escalar la muralla. No. Lo que Dios les pidió fue completamente ilógico. A los ojos del mundo, marchar en silencio durante 6 días, una vez por día, alrededor de la ciudad. Luego, el 7º día, dar 7 vueltas. Y al final de la 7ª vuelta, gritar. ¿Tiene eso sentido para ti? Porque para ellos tampoco lo tuvo, y sin embargo obedecieron. ¿Y sabes qué ocurrió? El muro cayó. Pero esto no fue un acto mágico, fue una manifestación del poder divino en respuesta a una fe obediente. ¿Puedes ver lo profundo de esto? El miedo al futuro muchas veces se construye con ladrillos de dudas y capas de ansiedad. Y esas murallas internas pueden ser más difíciles de derribar que cualquier estructura física. A veces Dios no nos da una estrategia lógica para enfrentar el mañana. A veces lo que Él nos pide es fe, persistencia, silencio y obediencia. Y cuando menos lo esperas, Él derriba el muro. Pero escucha esto, el miedo al futuro es también un Jericó espiritual. Es una fortaleza mental. Nos habla al oído diciendo, no vas a poder, te vas a quedar solo, vas a fallar, tu familia se va a romper, no vas a salir de esta deuda, el diagnóstico no va a mejorar. Y Dios responde con una estrategia que va en contra de la lógica humana. No pelees con tus fuerzas. Camina por fe, confía y alaba. Cada vuelta que daba Israel en silencio era un acto de guerra espiritual. Cada paso era una declaración silenciosa que decía, Dios tiene el control. Y en el 7º día, cuando gritaron, no fue solo un grito cualquiera. Fue un grito de fe, de libertad, de confianza. Fue el grito que nace cuando entiendes que ya no luchas solo. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu Jericó? ¿Es el miedo a quedarte sin trabajo el mes que viene? ¿Es la incertidumbre de no saber si tu matrimonio va a sobrevivir? ¿Es la angustia de no saber cómo criar a tus hijos en un mundo que parece caerse a pedazos? ¿Es el diagnóstico que aún no te animas a abrir? ¿Es el silencio de Dios cuando más necesitas una respuesta? Dios no ignora tu muro.
pero tampoco lo derriba si tú no caminas en fe. Y caminar en fe no significa sentirte fuerte, no significa estar sin miedo, significa avanzar a pesar del miedo, significa caminar aun cuando no ves los resultados, significa confiar incluso cuando la estrategia de Dios parece irracional. Recuerda que Dios podría haber derribado los muros en un instante, pero decidió hacerlo al final del proceso, no al comienzo. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería derribar un muro físico, quería formar un carácter espiritual, quería enseñarles a confiar en Él aun cuando no entendían. Quería enseñarles a vencer el miedo al futuro no con gritos, sino con obediencia. Tal vez tú estás en el segundo día de la vuelta a Jericó y ya te cansaste. Tal vez estás en el quinto día y sientes que nada está cambiando. Tal vez estás en el séptimo día, en la sexta vuelta y el enemigo está susurrando: ¿ves? No sirve de nada. Dios no está haciendo nada. Y justo ahí, cuando estás por rendirte, llega la séptima vuelta. Llega el grito, llega el derrumbe. Hermano, hermana, el muro va a caer, pero caerá no por tu fuerza, no por tu lógica. Caerá porque estás aprendiendo a confiar. Caerá porque no dejaste de caminar. Caerá porque no perdiste tu fe. Caerá porque tu confianza está en el Dios que no falla. Y cuando caiga, no solo será una victoria para ti, será un testimonio para otros. Será una señal para el mundo espiritual de que Dios pelea por los suyos. Será la prueba de que el futuro no tiene poder sobre ti cuando caminas con el Señor. La caída del muro de Jericó no fue solo una victoria militar, fue una declaración profética. Las barreras del miedo no pueden resistir al poder de la fe. Y así como Jericó cayó, tus muros caerán también. Ahora, presta atención a algo. La historia no termina con el muro cayendo. Dios le dijo a Josué que todo lo que estaba en Jericó debía ser consagrado a Él, porque cuando Dios te da una victoria, esa victoria debe glorificar su nombre. No tomes lo que conquistaste para engrandecerte a ti mismo. Usa tu testimonio para levantar el nombre de Jesús. Cuando ese muro que hoy te oprime caiga, cuando tu situación cambie, cuando veas la mano de Dios moverse, cuéntalo, proclámalo, compártelo. Que otros vean que lo que sucedió en tu vida no fue suerte ni casualidad, fue Dios. La fe que derriba muros no es una fe muda, es una fe que obedece, que camina, que persiste y luego grita para dar gloria a Dios. Hoy, en este estudio, estás marchando alrededor de tus temores. Estás dando pasos de fe alrededor de tu ansiedad. Y si no te detienes, llegará el momento del grito y los muros caerán. Así como Jericó fue el primer obstáculo para entrar a la tierra prometida, quizá este miedo al futuro sea tu última batalla antes de entrar a una nueva temporada en Dios. No te detengas, no mires el tamaño del muro. Mira el tamaño de tu Dios, y cuando los muros se derrumben, no olvides levantar un altar de gratitud, porque cada muro que cae es una prueba de que Dios cumple sus promesas. El valle de huesos secos. ¿Alguna vez te has sentido tan vacío, tan agotado por las incertidumbres del futuro, que pareciera que algo dentro de ti murió? No físicamente, sino algo más profundo. Tu esperanza, tu visión, tu propósito, tus fuerzas. Dios llevó al profeta Ezequiel a un lugar así. No era un campo fértil, no era una montaña de victoria, era un valle lleno de huesos, secos, muy secos. Eso nos dice el texto en Ezequiel capítulo 37. Un lugar donde antes hubo vida, pero ahora no hay más que restos, señales de lo que fue, ruinas de una historia antigua. Y Dios le hace una pregunta desconcertante a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel, que sabía que no podía responder desde la lógica, contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Puedes imaginar ese momento?
Estás en medio de un valle de muerte, desolación, promesas que no se cumplieron, sueños rotos, decisiones equivocadas, y Dios te pregunta, ¿crees que esto puede volver a vivir? Esa es la pregunta que Dios te hace hoy, porque el miedo al futuro muchas veces viene acompañado de una sensación de muerte interior. Sentimos que ya no queda nada que Dios pueda usar, que estamos demasiado lejos, demasiado rotos, demasiado quemados, demasiado cansados. Pero escucha esto con atención. Dios no te lleva a valles de muerte para que contemples el final, sino para que seas testigo del renacimiento. Dios le dice a Ezequiel que profetice, no que se lamente, no que se rinda, no que analice, que profetice, que hable vida, que libere palabra divina sobre lo que está muerto. Y cuando Ezequiel obedece, algo impresionante ocurre. Primero un ruido, luego un temblor. Los huesos comienzan a unirse, vuelven los tendones, la carne, la piel. Pero aún no hay vida. Dios le dice, profetiza al Espíritu. Y cuando lo hace, el Espíritu entra en ellos y se levantan como un ejército en pie. Hermano, hermana, tu futuro no está en manos del miedo. Está en manos del Dios que revive huesos secos. ¿Tienes áreas en tu vida que parecen un valle como ese? Tal vez son tus emociones. Sientes que ya no puedes sentir nada, que todo está apagado. Tal vez es tu fe. Oras, pero no sientes conexión. Lees la Biblia, pero no ves revelación. Tal vez es tu familia. Vives con los tuyos, pero hay distancia emocional, heridas, silencios. O tal vez es tu propio llamado. Sabes que un día Dios te habló, que puso fuego en tu interior, pero ya no arde. Solo quedan huesos. Pero hoy Dios te dice, profetiza, no te quedes callado. No permitas que el enemigo te convenza de que ya no hay nada que hacer. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que puede hacer temblar tu valle interior y levantar lo que creías perdido. Y quiero que notes algo. Los huesos no se movieron hasta que una voz se levantó con autoridad espiritual. Muchos hijos de Dios viven rodeados de promesas muertas simplemente porque dejaron de declarar la vida de Dios sobre sus circunstancias. No es magia, es fe activa, es palabra hablada con autoridad, es decirle al miedo, tú no gobiernas mi destino, es decirle a la ansiedad, tú no escribes mi historia, es decirle al pasado, tú no me defines, es decirle al valle, vas a temblar, porque hoy hablo vida en el nombre del Señor. Fíjate que el proceso fue progresivo. Primero ruido, luego unión, luego cuerpo, luego espíritu. Así es el proceso de sanidad interior. Dios no hace todo de un solo golpe, porque Él quiere que aprendas a confiar en medio del temblor, en medio del ya casi, en medio del proceso. Porque lo que Él está construyendo en ti es más grande que una respuesta instantánea. Es una nueva identidad. El ejército que se levantó en ese valle no era gente cualquiera. Eran guerreros. Dios no revivió huesos para convertirlos en espectadores. Los revivió para convertirlos en instrumentos de batalla. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo devolverte el ánimo. Quiere darte propósito, no solo levantarte, quiere convertirte en alguien que levanta a otros. ¿Estás dispuesto a dejar que Él te forme desde ese lugar de ruinas? ¿Estás dispuesto a profetizar vida en medio de tus restos? Porque cuando lo haces, el miedo se debilita. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno de conquista. El valle deja de ser un lugar de derrota y se transforma en un campo de entrenamiento espiritual. Dios no te prometió que no atravesarías valles, pero sí te prometió que no estarías solo y que donde hay muerte, Él puede hablar vida. Donde hay huesos, Él puede levantar guerreros. Donde hay silencio, Él puede soplar espíritu. Así que hoy, profetiza. No lo que ves, sino lo que crees. No lo que sientes, sino lo que Dios dijo.
Declara: mi futuro no está muerto, mis promesas no están enterradas, mi propósito no está perdido. Dios está soplando vida sobre mí. Y cuando lo hagas, comenzarás a escuchar el sonido de huesos que se mueven, el sonido de cadenas que se rompen, el sonido de una nueva temporada que se activa en lo invisible. Porque así como Ezequiel fue llevado a un valle para ver con sus ojos lo que parecía imposible, tú estás aquí hoy para presenciar el renacer de lo que parecía acabado. Y cuando el valle se levante, no lo olvides, Dios lo hizo, y tú obedeciste, y el miedo fue vencido. Jesús en la barca durante la tormenta. Hay momentos en los que el futuro no parece lejano. Al contrario, parece que está encima de nosotros como una tormenta repentina, un trueno inesperado, un viento que golpea tan fuerte que te hace sentir que vas a volcar. Así se sintieron los discípulos en aquella noche mientras navegaban con Jesús en la barca. Marcos capítulo 4, desde el verso 35, nos relata una historia profundamente poderosa. Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. No fue una sugerencia, fue una afirmación, una declaración divina, una promesa. Pero en el trayecto, algo ocurre, algo que a todos nos ha pasado. Se desata una tormenta, y no fue una tormenta cualquiera. Era lo suficientemente fuerte como para hacer que pescadores expertos, hombres acostumbrados al mar, entraran en pánico. Las olas golpeaban la barca, el agua comenzaba a llenar el casco, el viento rugía y Jesús dormía. ¿Alguna vez te has sentido así? En medio de un caos, mientras Dios parece dormir, el miedo al futuro muchas veces nace ahí, en esa barca sacudida, en esa oración no respondida, en ese diagnóstico inesperado, en esa llamada que cambió todo, en esa decisión que te hizo perder el control. Y parece que Dios no reacciona. Pero quiero que observes algo crucial. Jesús estaba en la barca, no en otra, no observando desde lejos. Estaba en la misma barca, bajo la misma tormenta, con ellos. ¿Y sabes qué significa eso? Que la tormenta nunca tuvo el control. Jesús nunca perdió el dominio del mar, ni por un segundo. Dormía, sí, pero no porque no le importara. Dormía porque sabía que no había peligro real. Dormía para enseñarnos que la fe verdadera no entra en pánico ante lo que ve, porque ya ha escuchado una promesa. Pasemos al otro lado. Si Jesús lo dijo, es porque vamos a llegar. Lo que los discípulos no entendían era que la tormenta no era el final, era la prueba. La verdadera batalla no era contra el viento, era contra su incredulidad. El miedo los cegó al punto de olvidar quién estaba con ellos. Y así pasa con nosotros. Vemos las noticias, las crisis, las enfermedades, los cambios sociales, y el miedo al futuro se apodera del alma. Nos preguntamos: ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué será de mi vida en 5 años? ¿Y si todo sale mal? Y mientras todo se sacude, Jesús parece dormir. Pero la verdad es esta: Dios nunca duerme, Dios reposa, Dios reina, Dios observa, Dios enseña, y en el momento preciso Jesús se levanta, no se desespera, no entra en conflicto, se levanta, habla, y todo obedece. Calla, enmudece, le ordena al viento. Y hubo grande bonanza, amado hermano, amada hermana. Tus tormentas no intimidan al Creador del cielo y la tierra. Tu ansiedad no cambia su fidelidad. Tu miedo no cancela su plan. Jesús no se sorprende de tus olas, pero sí espera que recuerdes quién está en tu barca. Hay una frase poderosa en ese pasaje que muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué temen? ¿Aún no tienen fe? No era una condena, era una invitación. Jesús no los regañaba. Les recordaba algo: la fe es la llave que silencia las tormentas. Cuando sabes quién está contigo, puedes dormir en paz, aun cuando el mundo ruge.
Cuando conoces su voz, no te asusta el ruido exterior. Cuando recuerdas su promesa, no te detiene la incertidumbre. Y hoy quiero invitarte a eso, a recordar que no estás solo en tu barca, a recordar que no importa cuán fuerte sople el viento, la palabra de Dios pesa más, a recordar que el futuro no tiene poder sobre ti cuando Cristo está contigo, porque Él no solo calma tormentas, Él las usa para entrenar tu fe. Después de esa noche, los discípulos ya no eran los mismos. Lo miraron con temor reverente y dijeron: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese momento cambió su percepción para siempre, porque una fe superficial solo ve a Jesús como maestro, pero una fe profunda lo reconoce como Señor del cielo, del mar y del futuro. Tal vez estás en medio de una tormenta ahora. Tal vez sientes que todo se sale de control. Tal vez no entiendes por qué Dios permite lo que estás viviendo. Pero escucha bien esto. Estás cruzando hacia el otro lado. Y si Dios te dijo que llegarás, llegarás. La tormenta no es el destino. Es el entrenamiento. Es el eco que amplifica la gloria que viene después. Porque justo después de la tormenta, Jesús y sus discípulos llegaron a Gadara. Y allí un hombre poseído fue liberado. Una región entera conoció el poder del Hijo de Dios. La tormenta fue solo el preludio de un gran avivamiento. Y así será contigo. Después de tu tormenta viene tu Gadara. Después de tu lucha viene tu testimonio. Después del miedo vendrá la gloria. Después del silencio vendrá la palabra viva. Después de la noche vendrá el amanecer. Así que no mires más las olas, no temas más al viento. Mira a Jesús, escucha su voz, confía en su promesa, porque el Dios que calma tormentas también calma corazones. Y hoy te dice: paz, sé quieto. El llamado de Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Hay decisiones que duelen. Hay pasos de fe que no se celebran con aplausos, sino con lágrimas. Hay caminos que Dios nos pide transitar que no parecen prometer seguridad, sino incertidumbre. Pero aún así, son caminos que conducen a la promesa. Dios se le aparece a Abraham, aún no era Abraham, y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. No hubo mapa, no hubo garantías, no hubo detalles, solo una promesa: haré de ti una nación grande y serás bendición. ¿Te das cuenta de lo radical de este llamado? Abraham tenía 75 años, ya no era joven, ya había construido su vida, tenía una rutina, una estabilidad, una familia. Sin embargo, Dios interrumpe su normalidad con un mandato que lo arranca de su zona de confort y lo lanza hacia un futuro desconocido. El miedo al futuro muchas veces nace cuando Dios te saca de lo conocido, cuando rompe tus estructuras, cuando corta tus seguridades humanas, cuando no te dice el cómo, pero te exige el sí. Y eso es lo que hace con Abraham. No le dice a qué tierra exactamente va. Solo le dice que deja lo que conoces, deja lo que te da seguridad, deja lo que te identifica. ¿Y para qué? Para formar en él algo completamente nuevo. La fe verdadera empieza cuando ya no puedes depender de ti mismo. Dios quería enseñarle a Abraham que su futuro no estaba atado a su historia pasada, ni a su apellido, ni a su familia, ni a su cultura, ni a sus recursos. Estaba atado a la obediencia. Y lo más impactante es que Abraham obedece, no porque entendía, no porque tenía certeza, sino porque confiaba. ¿Te ha pedido Dios algo así? Te ha dicho: deja esta relación, sal de este lugar, suelta ese proyecto, muévete aunque no sepas a dónde. ¿Te ha puesto en una temporada en la que no puedes controlar lo que viene? Ese es tu momento, Abraham. Y si lo vives con fe, verás promesas nacer que no podrías haber imaginado. Mira algo asombroso. Abraham deja una tierra,
pero recibe una herencia eterna. Deja su identidad, pero recibe un nombre nuevo. Deja una familia natural, pero se convierte en padre de multitudes. Deja un presente estable, pero accede a un futuro glorioso. La matemática de Dios no es humana. Él no te pide que sueltes para quitarte, sino para transformarte. Y aquí está el punto que muchos no comprenden. El miedo al futuro muchas veces es la evidencia de que estamos demasiado atados al pasado. No puedes tomar la mano de Dios si no sueltas lo que ya está muerto. No puedes avanzar si sigues mirando atrás. No puedes vivir en promesas si te niegas a salir de Ur. Cada paso que Abraham dio fue una declaración silenciosa. No sé a dónde voy, pero sé con quién voy. Y eso es suficiente. El futuro nunca. Es incierto cuando caminas con un Dios que ya habita en el mañana. Él no te está guiando hacia la oscuridad, sino hacia el cumplimiento de una visión eterna. ¿Recuerdas cuando le promete, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Eso incluye a tu familia, incluye tu descendencia, incluye los que vendrán después de ti. Tu obediencia hoy puede activar bendiciones generacionales. Por eso el enemigo quiere que tengas miedo, porque el miedo paraliza. Y si no avanzas, no heredas. Abraham no tuvo un hijo hasta muchos años después, pero la promesa no estaba muerta. Solo estaba creciendo bajo tierra, como una semilla que madura en silencio. Así es el futuro en Dios, incierto a los ojos humanos, pero absolutamente seguro en el reino de los cielos. Y quiero que reflexiones en esto. ¿Qué está esperando Dios? ¿Qué sueltes hoy? ¿A qué te está llamando sin darte todos los detalles? ¿Dónde necesitas obedecer aunque no tengas garantías? Porque el Dios que te llama a salir también es el Dios que te acompaña en cada paso. Y mientras caminas, Él va edificando. Mientras obedeces, Él va preparando. Mientras te desprendes, Él te moldea. Y llegará el día, como le ocurrió a Abraham, en que mires hacia atrás y digas, valió la pena salir, valió la pena confiar, porque lo que viene de Dios siempre supera lo que dejamos atrás. Hoy, Dios sigue levantando personas con espíritu de Abraham, personas que caminan aunque no entiendan, que obedecen, aunque teman, que sueltan aunque duela, que avanzan, no porque todo esté claro, sino porque han decidido creer. Y si tú eres uno de ellos, quiero decirte algo con toda autoridad espiritual. No temas lo que viene. Dios ya está allí. Tu futuro está lleno de promesas, y la tierra que Él te mostrará será más grande que la que dejaste atrás. El maná en el desierto. Dios provee día a día. Hay un tipo de ansiedad que no se manifiesta con gritos ni desesperación, sino con un silencio tenso, con pensamientos que se repiten una y otra vez. ¿Y si mañana falta? ¿Y si no hay suficiente? ¿Y si no logro llegar? Ese tipo de ansiedad no siempre se nota en el rostro, pero sí pesa en el alma. Dios conoce ese miedo, y por eso, en medio del desierto, les enseñó al pueblo de Israel una de las lecciones más poderosas para vencer el temor al futuro, la dependencia diaria. El pueblo acababa de salir de Egipto, por fin eran libres, pero ahora, libres, se encontraron con otra realidad. El desierto, nada que sembrar, nada que cosechar, ni pozos, ni cultivos, ni mercados, solo arena, calor, incertidumbre, y un Dios que les decía, yo los sostendré. ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí es donde aparece el maná. Cada mañana, al levantarse, el pueblo encontraba sobre el suelo una sustancia misteriosa, blanca, fina, parecida a escarcha, que podían recolectar y comer. No sabían qué era. De hecho, maná significa literalmente ¿qué es esto? ¡Qué ironía tan hermosa! Dios los alimentó con algo que no podían definir,
pero que los sostenía. Y esta es la lección central. Dios no siempre te dará explicaciones, pero siempre te dará provisión. El maná tenía reglas claras. Debían tomar solo lo necesario para el día, nada más. Si guardaban para el día siguiente, se dañaba, se llenaba de gusanos, excepto el día viernes, donde podían tomar doble porción para descansar el sábado. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque no quería solo alimentar su cuerpo, quería educar su fe. Cada mañana el pueblo tenía que salir de la tienda y confiar en que Dios no fallaría, que el cielo no se cerraría, que el Padre Celestial no olvidaría a sus hijos. Era una lección de confianza diaria. No se trataba de acumular, sino de depender. No se trataba de seguridad material, sino de fidelidad espiritual. Y eso es exactamente lo que Dios está tratando de enseñarte a ti. Tú que vives preguntándote cómo vas a pagar las cuentas del mes próximo. Tú que calculas y recalculas los números para ver si alcanza. Tú que miras hacia adelante con temor porque no ves una fuente clara de provisión. Dios quiere enseñarte a vivir un día a la vez. El miedo al futuro se disuelve cuando entiendes que tu provisión no viene del sistema, del salario, de la cuenta bancaria o del gobierno, sino del cielo, del Dios que no ha perdido ni una batalla, del Dios que alimentó a millones en el desierto con algo que nunca antes había existido. Tu maná puede no parecerse a lo que esperabas, puede venir en formas que no entiendes, pero llegará y será suficiente, porque Dios no se compromete con tus expectativas, se compromete con tu sustento. Jesús mismo, siglos después, nos recordó esta lección en la oración modelo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No dijo, danos la despensa de todo el mes, ni danos un plan de ahorro. Dijo, danos hoy. ¿Sabes por qué? Porque la fe vive en presente. La ansiedad vive en el futuro, y la fe se activa cuando aprendes a confiar en que si hoy Dios proveyó, mañana también lo hará. Mira esto, el maná era silencioso, no caía con relámpagos, no tenía trompetas, no traía etiquetas, simplemente aparecía, como aparece el sustento cuando creías que no habría, como aparece el favor cuando todo parecía cerrado, como aparece la solución que no esperabas. El maná no solo alimentó sus cuerpos, alimentó su confianza. Lo sostuvo por 40 años y cada día fue suficiente. Ni más ni menos, justo lo necesario, porque el Padre conoce exactamente lo que necesitas. Hay una verdad poderosa en esto. Cuando dependes de Dios día a día, el miedo al futuro pierde fuerza, porque ya no te enfocas en el ¿qué voy a hacer mañana?, sino en el ¿qué Dios hará hoy? Y eso es libertad. No una libertad de irresponsabilidad, sino una libertad del alma. Una paz que nace, no de saber todo, sino de saber quién camina contigo. Quiero que lo entiendas con claridad. Dios no te enseñará a acumular. Dios te enseñará a confiar. Y el día que tu confianza esté madura, Él te entregará tierras, empresas, oportunidades, porque sabe que ya no dependes de ellas. Tu dependencia está en Él. Así que hoy, si estás en el desierto, si sientes que el mañana es incierto, si el miedo te visita por las noches, haz esta oración. Señor, enséñame a confiar, dame hoy mi pan, abre mis ojos para reconocer el maná, aunque no lo entienda. Hazme depender de ti y no de mis fuerzas. Y entonces cada mañana verás aparecer milagros silenciosos, respuestas inesperadas, puertas abiertas, sostenimiento divino. Y mirarás hacia atrás, como el pueblo en Canaán, y dirás, el maná cesó, porque Dios me llevó a una nueva tierra, porque el maná era solo el comienzo, el entrenamiento, la transición hacia una promesa mayor. Hoy, camina en paz,
Dios te dará lo que necesitas cuando lo necesites, ni antes ni después, justo a tiempo. El Dios del maná sigue proveyendo. Y tu mañana ya está cubierto por la fidelidad de aquel que nunca falla. El cruce del Mar Rojo. Cuando no hay salida, Dios abre camino. Hay momentos en los que el futuro no parece una línea recta, ni siquiera una curva. Parece una pared, una trampa, un punto sin retorno. Y es entonces cuando el miedo se vuelve un susurro constante en la mente. No vas a poder. Estás acorralado. Esto es el fin. Así se sintió Israel frente al Mar Rojo. Acababan de salir de Egipto. Habían sido testigos de las 10 plagas, del poder de Dios humillando a Faraón, de la libertad milagrosa. Pero ahora estaban frente a un mar inmenso, y detrás venía el ejército más poderoso de la tierra. El futuro, una vez más, parecía cerrado. Éxodo capítulo 14 nos revela el escenario exacto. Mar al frente, montañas a los lados, ejército enemigo atrás, y un pueblo que empieza a entrar en pánico. ¿Para esto nos sacaste, Moisés? Le reclaman. Mejor nos habríamos quedado en Egipto. ¿Notas la reacción? Cuando el miedo se apodera del alma, la memoria se distorsiona. Empiezan a idealizar la esclavitud. Empiezan a pensar que el pasado era mejor que este presente incierto. El miedo al futuro nos hace creer que el ayer era más seguro, aunque nos haya hecho daño. Pero escucha con atención lo que Moisés les responde. En uno de los discursos más poderosos de la Biblia: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y luego viene la orden divina. Dile al pueblo que marche. ¿Cómo? ¿Marchar hacia dónde? ¿Hacia el mar? Sí, hacia lo imposible, hacia lo irracional, hacia lo inquebrantable, porque el Dios que libera no deja a su pueblo atrapado, y cuando parece que no hay salida, Él crea una. Dios le dice a Moisés que extienda su vara, y el mar se abre. Las aguas, dice el texto, se levantaron como murallas. El fondo del mar se volvió tierra seca, y el pueblo cruzó, no nadando, no flotando, no sobreviviendo, caminando, en seco. ¿Puedes imaginarlo? La mayor barrera natural de sus vidas, vencida por una orden divina. ¿Por qué? Cuando Dios dice, avanza, las aguas obedecen. Y esto no es solo una historia antigua, es una realidad espiritual vigente. Muchos de los que están escuchando este mensaje se sienten como Israel, con un mar de deudas delante, con un ejército de preocupaciones detrás, con montañas de responsabilidades a los lados. Y el alma grita: no hay salida, no hay futuro, no hay escape. Pero hoy el cielo te dice: no temas, está firme, camina, porque vas a ver mi salvación. El miedo al futuro siempre exagera la amenaza. Te hace olvidar lo que Dios ya hizo por ti. Te hace dudar de su fidelidad. Te hace pensar que Él te trajo hasta aquí para abandonarte. Pero escucha esta verdad. Dios nunca te saca de Egipto sin un plan para cruzarte al otro lado. Él no solo tiene poder para liberarte, tiene poder para abrir caminos donde no los hay. Y cuando lo hace, no es con soluciones humanas, no es con atajos, es con milagros. Y lo más impactante es esto: lo que fue camino para el pueblo fue tumba para el enemigo. El mismo mar que se abrió para Israel se cerró sobre los egipcios. Porque cuando confías en Dios y avanzas en obediencia, no solo escapas del pasado, lo entierras. Nunca más Faraón los persiguió. Nunca más esas cadenas volvieron. Porque el mar no solo fue escape, fue juicio. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo sacarte del problema, sino cerrar ciclos. No solo darte un respiro, sino una victoria completa. Pero necesitas marchar, aunque no veas tierra firme, aunque el agua aún no se haya movido, aunque el futuro siga oscuro. La obediencia precede al milagro. El paso de fe
activa lo sobrenatural. La vara alzada abre lo imposible. Y tú tienes una vara también. La palabra, la oración, la promesa, la fe, úsala, declárala, levántala. Y verás al mar abrirse. Hoy muchos están esperando que Dios mueva las aguas. Pero Dios está esperando que tú te muevas primero, que creas antes de ver, que camines antes de entender, que levantes tu voz cuando todo grita derrota, porque el mar no se abre para los espectadores, se abre para los que marchan. Y cuando lo haga, cuando mires atrás y veas cómo tus miedos fueron tragados por el poder de Dios, vas a entender: yo pensé que era mi final, pero era mi paso hacia la promesa. Así que hoy no retrocedas, no regreses a Egipto, no te encierres en tus temores. Dios ya está levantando las aguas y tu camino ya está en construcción. El mar rojo no es tu tumba, es tu testimonio. José en Egipto, el futuro en manos de Dios. Hay historias que parecen escritas con tinta de dolor, momentos en los que todo parece desmoronarse sin explicación, puertas que se cierran, traiciones que hieren, silencios de Dios que confunden. Así fue la historia de José, un joven con sueños grandes, promesas celestiales, visiones de gloria, pero cuya vida, en lugar de avanzar, se hundió en una secuencia de tragedias aparentemente injustas. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo arrancaron del hogar, lo despojaron de su identidad, lo lanzaron al desierto. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde quedó el futuro prometido? José llega a Egipto como un esclavo sin nombre. Luego, como si no fuera suficiente, es acusado injustamente y encarcelado. Y ahí, en una celda olvidada, en un rincón del imperio, José espera y espera y espera años enteros, y los sueños y las promesas y el futuro. Ahí es donde muchos se encuentran hoy, con un corazón que un día soñó, que un día creyó, pero que ahora está en una prisión invisible de incertidumbre. Te preguntas si todo fue en vano, si escuchaste mal a Dios, si la traición fue más fuerte que el propósito. Pero hay una verdad que José no soltó jamás: Dios estaba con él, aunque no lo viera, aunque el cielo callara, aunque la injusticia gritara. Dios no lo abandonó. Dios lo estaba formando, porque la cárcel no era el final, era el taller, el lugar donde Dios forja carácter, templanza, sabiduría, humildad, el lugar donde se aprende a interpretar los sueños de otros antes de que se cumplan los propios. Muchos quieren llegar al palacio sin pasar por la prisión, pero sin la celda no hay trono, sin la prueba no hay gobierno, sin el valle no hay cima. José no solo soñaba, interpretaba sueños, y lo hacía con fe, con precisión, sin buscar su beneficio, porque cuando aprendes a servir a otros en medio de tu oscuridad, Dios te prepara para ser cabeza cuando llegue tu luz. Y llegó. De un día para otro José fue llamado al palacio. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y la voz de un copero lo recordó. De la cárcel al trono, de la sombra al centro del poder, de la angustia al cumplimiento. Porque Dios nunca olvida a los que esperan en silencio. ¿Sabes qué dijo José años después, cuando se reencontró con los hermanos que lo traicionaron? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa frase debería estar grabada en cada corazón que teme al futuro, porque el Dios al que servimos es capaz de tomar lo más oscuro de nuestra historia y convertirlo en plataforma de destino. José no gobernó a pesar del dolor, gobernó gracias a él. Cada etapa fue parte del proceso, cada lágrima formó parte de su promoción, cada traición fue una dirección hacia el trono. Tú, que hoy estás rodeado de incertidumbres, escúchame. Bien, no estás retrocediendo.
Estás siendo dirigido, no estás olvidado, estás siendo escondido para ser revelado en el tiempo perfecto. Y cuando llegue ese día, cuando el plan de Dios se despliegue ante tus ojos, dirás como José, todo valió la pena, porque mientras yo no entendía, Dios estaba orquestando mi destino. El miedo al futuro se vence, recordando que el futuro no depende de tus circunstancias, sino de la soberanía divina. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será la avenida por la que Dios exhibirá su fidelidad. Dios no improvisa, Dios no falla, Dios no llega tarde. Dios ya escribió tu historia y es gloriosa. Así como José, levántate hoy y sacúdete el polvo del alma. Deja de llorar por lo que perdiste y empieza a prepararte para lo que viene. Porque cuando Dios diga ahora, todo cambiará en un instante. Y entonces los que te descartaron verán que el favor de Dios no se negocia, no se compra, no se cancela. Se manifiesta en los que no dejaron de creer. Y tú, que aún estás escuchando este mensaje, tú eres uno de ellos. El aceite de la viuda. Cuando lo poco se vuelve suficiente, una de las formas más comunes del miedo al futuro es la sensación de que no tenemos lo suficiente, que los recursos son escasos, que lo que tenemos en las manos no alcanza para lo que viene, que lo que hay en casa no bastará para sostener lo que Dios ha prometido. Así estaba la viuda del relato de Donde Reyes 4. Un esposo muerto, deudas acumuladas, un acreedor implacable que quería llevarse a sus hijos como esclavos, y una casa vacía, aparentemente sin recursos. La mujer no tenía respaldo humano, no tenía influencia ni poder, ni un apellido importante. Solo tenía angustia y un grito dirigido al cielo. Eliseo, mi esposo te servía y ha muerto, y ahora vienen a llevarse a mis hijos. Y lo que sucede después no solo es milagroso, es profundamente revelador. Eliseo, el profeta, le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella responde lo que muchos responderíamos, nada. Pero enseguida añade, bueno, solo un poco de aceite. ¡Qué declaración tan humana! Nada, solo un poco. Así se siente el alma cuando mira lo que tiene frente al desafío del mañana. Tengo muy poco. Esto no alcanza. Esto no me va a sostener. Y Dios, a través del profeta, no responde con un milagro inmediato, sino con una instrucción. Ve, pide vasijas vacías prestadas, no pocas, y entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Luego, echa de tu aceite en todas las vasijas. Aquí está el principio espiritual. Dios no multiplica lo que niegas tener. Dios no trabaja con lo que desprecian tus ojos, sino con lo que está dispuesto a ser usado. La viuda no necesitaba una fortuna, necesitaba fe, no necesitaba una gran cantidad, necesitaba obediencia. Lo que parecía muy poco en sus manos, en manos de Dios, era suficiente para sostener todo su futuro. Mientras ella obedecía, algo extraordinario comenzó a suceder. El aceite no cesaba. Cada vasija que se llenaba confirmaba una verdad. Dios no bendice la escasez, bendice la disposición. El aceite fluía mientras había espacio disponible, no porque el frasco fuera grande, sino porque había fe detrás del acto. Y no olvidemos un detalle esencial. La puerta estaba cerrada, no había público, no había aplausos, solo una madre con sus hijos, obedeciendo una instrucción divina en la intimidad. Eso nos enseña que los milagros más profundos no ocurren en la multitud, sino en el silencio de la fe íntima. Quizá tú hoy te encuentras como esa viuda, sintiendo que no tienes nada para enfrentar el futuro, que tus recursos son mínimos, que tu capacidad es limitada, que tu fe es débil. Pero Dios no necesita grandes cantidades, solo necesita disposición y obediencia. Ese poco de aceite puede ser tu tiempo, tu talento, tu último recurso, tu pequeña oración.
Y cuando se lo entregas a Dios, Él lo transforma en una provisión sobrenatural. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, el aceite cesó, porque cuando la obediencia se completa, el milagro se perfecciona. La viuda vendió el aceite, pagó la deuda y vivió con lo que sobró. El futuro que ella temía, ver a sus hijos convertidos en esclavos, fue cancelado por una instrucción sencilla y una obediencia radical. Dios no solo pagó la deuda, le dio dignidad, independencia y un nuevo comienzo. Así también obra hoy. Él ve tu temor al futuro, pero no lo ignora ni lo minimiza. Te mira con compasión y te hace una pregunta: ¿qué tienes en casa? Y si tú le entregas lo que queda, aunque parezca poco, aunque parezca inútil, Él lo multiplicará hasta que sobre. Porque Dios no trabaja con lo ideal, trabaja con lo real, con lo que tienes, con lo que queda, con lo que creías que ya no servía. Lo que sostiene tu futuro no es la abundancia visible, sino la presencia invisible de un Dios que bendice cada vasija vacía con su aceite eterno. Así que hoy, deja de mirar con desdén lo que tienes. Ese poco es más que suficiente si Dios está en medio. Él no necesita más que un corazón obediente, una puerta cerrada y unas cuantas vasijas vacías. Y cuando el aceite comience a fluir, no olvides lo más importante: no era tu fuerza, no era tu estrategia, no era tu inteligencia. Era Dios haciendo lo imposible con lo despreciado. El miedo al futuro pierde poder cuando entiendes que lo poco con Dios vale más que mucho sin Él. Moisés y la zarza ardiente. Cuando el llamado vence al temor, hay momentos en la vida en los que el miedo al futuro no proviene del entorno, sino de uno mismo. No es lo que falta afuera lo que asusta, sino lo que creemos que no tenemos dentro. No es el tamaño del desafío lo que paraliza, sino la voz interna que dice: no soy capaz, no estoy preparado. ¿Quién soy yo para hacer eso? Y es ahí, precisamente ahí, donde Dios aparece. Así le ocurrió a Moisés. Después de haber huido de Egipto, después de haberse refugiado en el anonimato del desierto, después de haber pasado años lejos del lugar donde una vez creyó que podía hacer algo por su pueblo, Moisés se había convencido de que su historia ya no tenía retorno. Pero Dios, que no olvida a los que ha escogido, lo interrumpe en medio de la rutina. Una zarza ardía sin consumirse. Era fuego sin destrucción, luz sin ceniza, llamado sin juicio. Y desde esa zarza, Dios lo llama por su nombre: Moisés, Moisés. Y él con temor responde: heme aquí. Y lo que escucha después es tan grande que podría haber hecho temblar al más valiente: he descendido para liberar a mi pueblo, y tú serás mi instrumento. Dios lo envía de vuelta a Egipto, el lugar que había huido, el lugar que representaba su fracaso. Le encomienda liberar a una nación entera. Y entonces el corazón de Moisés se llena de lo mismo que hoy llena a tantos creyentes: miedo. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, pregunta. No es falsa humildad, es temor real. Moisés no se sentía digno, ni capaz, ni listo. Pero escucha la respuesta de Dios: yo estaré contigo. Dios no le dice sí puedes, ni le da una lista de cualidades, simplemente le asegura su presencia. Porque cuando Dios te llama, no se trata de tu capacidad, se trata de su compañía. El miedo al futuro, cuando nace del miedo a uno mismo, solo puede ser vencido por la seguridad de que Dios va contigo. Pero Moisés sigue dudando. Pregunta: ¿qué dirá el pueblo? ¿Qué nombre usará? ¿Qué señal mostrará? Y Dios le responde con algo eterno: yo soy el que soy. Es decir, yo soy todo lo que necesites que sea. Si necesitas sabiduría, yo soy. Si necesitas valentía, yo soy. Si necesitas poder, yo soy. Si necesitas palabra, yo soy.
Dios no te envía sin respaldo. Él es tu identidad, tu fuente, tu garantía. Y cuando Moisés alega que no sabe hablar bien, Dios no lo descarta, no lo reemplaza, le da ayuda, le asigna a Aarón. Porque Dios no desecha a los que tienen miedo, los equipa, los acompaña, los forma. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que no necesitas ser perfecto para avanzar en el llamado. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas haber vencido todos tus temores. Solo necesitas decir sí. Dios puede usar tus debilidades para manifestar su gloria. Él escoge a los inseguros, a los tartamudos, a los caídos, para mostrar que su poder se perfecciona en la debilidad. El miedo al futuro muchas veces está disfrazado de prudencia. Decimos, no es mi tiempo, no tengo lo necesario, hay otros mejores. Pero en realidad es el temor el que está hablando. Y cuando eso pasa, Dios no se enoja. Dios te recuerda quién es Él, porque lo que determina tu futuro no es quién eres tú, sino quién es el que te llama. Moisés aceptó, temblando, inseguro, lleno de dudas, pero aceptó, y fue, y obedeció, y el resto es historia, señales, plagas, libertad, el Mar Rojo, el Sinaí. Todo eso comenzó con un sí tembloroso, frente a una zarza que no se consumía. Y así puede comenzar tu historia también. Hoy Dios te llama por tu nombre. Te recuerda que aún tienes propósito, que no importa cuántos años hayan pasado, que no importa cuántas excusas tengas, si Él te escogió, Él te respaldará. El futuro no es una amenaza cuando entiendes que caminas con aquel que ya está en el mañana. El temor se disipa cuando sabes que no vas solo, que hay una zarza encendida en tu interior que no se apaga, que la llama de tu llamado no fue extinguida por tu pasado, solo estaba esperando el momento justo para arder. Así que hoy, haz una pausa, quita el calzado de tu alma. Ese lugar donde estás es tierra santa, y la voz que te llama no es la de tus emociones, es la voz del Dios eterno que aún cree en ti. Di, heme aquí, y da el primer paso. El resto lo hará Él. El profeta Elías bajo el enebro. Cuando el cansancio nubla el propósito a veces, el miedo al futuro no nace de una mala noticia, ni de una crisis externa. A veces nace del agotamiento, de una batalla tras otra, de sentir que lo has dado todo y ya no te queda nada, de mirar hacia adelante y ver un camino largo, incierto, solitario, de tener fe, pero estar cansado. Así estaba Elías, un profeta poderoso, valiente, temido por los reyes, capaz de hacer descender fuego del cielo, de desafiar multitudes, de cerrar los cielos con una palabra. Pero luego de una gran victoria, después del Monte Carmelo, después de ver a Dios manifestarse con fuego y gloria, vino el colapso. Una amenaza de Jezabel bastó para quebrarlo. Una simple frase desató el derrumbe emocional. Mañana a esta hora serás como uno de ellos. Elías huyó, corrió por su vida y finalmente se sentó debajo de un enebro exhausto, quebrado, deseando morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Te ha pasado? ¿Has llegado a ese punto en el que ya no puedes más? En el que ni siquiera te asusta el futuro, simplemente te cansa, en el que ya no ves sentido, ni fuerza, ni razón. Elías, el profeta de fuego, estaba destruido emocionalmente, no porque no creyera en Dios, sino porque estaba agotado. Su alma ya no podía sostener el peso del llamado. Y eso no lo hizo menos siervo, lo hizo humano. Y Dios no lo regañó, no lo acusó, no le dijo, ten más fe. No, Dios lo cuidó. Le envió un ángel, le proveyó pan y agua, le permitió dormir. Porque Dios sabe que antes de darte una nueva dirección, primero debe restaurarte. Antes de hablar a tu espíritu, debe sanar tu cuerpo, tu mente, tu corazón.
El ángel lo toca y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Qué frase tan tierna, tan paternal, tan sabia. Dios no le da órdenes duras, le ofrece alimento. Le recuerda que esto no termina aquí, que el camino sigue, que hay más por vivir. Que el futuro, aunque ahora se vea oscuro, aún está lleno de propósito. El miedo al futuro muchas veces se intensifica en medio del cansancio, porque la mente fatigada ve todo más gris, más pesado, más amenazante. Por eso, una de las armas espirituales más poderosas contra el temor es el descanso en Dios. No solo físico, sino descanso del alma. Descanso en la gracia. Descanso en la certeza de que no todo depende de ti, que hay un Dios que vela por ti, que te sostiene, que envía ángeles cuando tus fuerzas se acaban. Elías, fortalecido por aquel pan celestial, caminó 40 días hasta el monte de Dios, y allí en Horeb, en una cueva, recibió una revelación que cambió su perspectiva. No fue un terremoto, no fue un viento fuerte, no fue fuego, fue un silbo apacible y delicado, la voz suave de Dios. Porque cuando el alma está rota, no necesita estruendos, necesita ternura. Cuando el corazón está cansado, no necesita más batallas, necesita la caricia del Padre. Y Dios le habla, le recuerda que no está solo, que hay otros 7,000 que no se han rendido, que su historia no ha terminado, que aún hay más por hacer, que hay un Eliseo esperándolo para ser discipulado, que su legado apenas comienza, que el miedo, aunque haya sido real, no será su final. Eso es lo que Dios quiere decirte hoy, que tu historia no termina bajo el enebro, que tu llamado no se apaga por una crisis emocional, que tu futuro no está destruido por una temporada de debilidad, que aún hay camino por recorrer, que hay alimento celestial para ti, que Él entiende tu cansancio, pero no te dejará caer. Él es el Dios que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el Dios que no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo humeante. Él es el Dios que cuando todo parece perdido, te toca con ternura y te dice, levántate, no has llegado al final, aún hay más. Así que hoy, si estás cansado, si el miedo te paraliza, no por incredulidad, sino por agotamiento, no te sientas culpable, no te escondas, no te condenes, solo haz una cosa, permite que Dios te toque, permite que su ángel se acerque, que su pan te fortalezca, que su agua te refresque y vuelve a caminar, aunque no veas todo claro, aunque el futuro aún parezca incierto, aunque la cueva sea estrecha, porque más adelante te espera una nueva revelación. Y después del susurro divino vendrá una nueva asignación. Dios aún cuenta contigo. Tu fuego no se ha apagado, solo estabas agotado. Pero ahora es tiempo de levantarse otra vez. Jesús alimenta a los 5,000. El futuro no se mide por lo que ves, sino por lo que crees. Uno de los grandes temores que cargan muchos creyentes es el miedo a no tener lo suficiente para lo que viene. No solo hablamos de provisión material, aunque es común, sino también de no sentirse suficiente como padre, madre, líder, servidor, profesional. De pensar que no alcanzarás, que lo que tienes no bastará, que la tarea será demasiado grande para los recursos que tienes a la mano. Así se sintieron los discípulos aquel día en el desierto, cuando una multitud hambrienta los rodeaba. Más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Todos necesitaban comer. El día se hacía tarde, la gente tenía hambre, y ellos, los discípulos, no sabían qué hacer. Los evangelios nos cuentan que uno de ellos se acerca a Jesús con lo que parecía más un dato inútil que una solución. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos?
Esa pregunta resuena hasta hoy en los corazones que miran sus recursos, su fuerza, su preparación, su fe, y se dicen a sí mismos, ¿qué es esto para todo lo que tengo por delante? Porque el miedo al futuro muchas veces nace de comparar lo que tenemos con lo que creemos que vamos a necesitar. Y esa comparación siempre nos deja sintiéndonos pequeños. Pero Jesús no necesita mucho. Jesús necesita fe. Jesús toma los 5 panes y los 2 veces levanta los ojos al cielo y da gracias. Te das cuenta del orden. No da gracias después de multiplicar, da gracias antes. Porque la fe no espera ver para agradecer. La fe agradece confiando en que el Padre es suficiente. Luego, Jesús reparte. No multiplica todo de una vez en un gran acto visible. No convierte los panes en una montaña delante de todos. Los reparte, uno por uno, mano a mano, cesta a cesta. Y no faltó nada. Sobró. Este milagro no fue solo sobre comida. Fue una lección viva sobre la provisión divina, sobre cómo Dios usa lo poco para hacerlo mucho, sobre cómo el futuro no depende de lo que tienes en la mano, sino de lo que Dios es capaz de hacer con lo que estás dispuesto a entregar. El niño no tenía mucho, pero entregó todo, y Dios hizo historia con eso. Hoy, tú también tienes panes y peces. Tal vez no lo ves así. Tal vez piensas que no sabes suficiente, que no oras suficiente, que no tienes dinero suficiente, que no eres valiente suficiente. Pero si lo que tienes lo entregas con fe, Dios lo multiplicará. Porque el milagro ocurre en el acto de confiar, en poner lo poco que tienes en manos de aquel que todo lo puede. El miedo al futuro pierde fuerza cuando decides dejar de mirar la multitud y comienzas a mirar al Maestro. Porque la multitud abruma, pero el Maestro guía. La multitud exige, pero el Maestro provee. Jesús no te pedirá lo que no tienes. Solo te pedirá que no escondas lo que sí tienes. Y eso es clave. Dios no puede multiplicar lo que no se entrega. Mientras el pan está en tus manos, es limitado. Cuando pasa a sus manos, se vuelve infinito. Mientras guardes tus recursos por miedo, por duda, por lógica, seguirán siendo pequeños. Pero cuando los sueltas con confianza, Dios los convierte en instrumento de provisión, y no solo para ti. Observa que cuando terminó el milagro, todos comieron y se saciaron, y aún sobraron 12 cestas. Es decir, Dios no es un Dios de apenas alcanza. Es un Dios de más que suficiente. El miedo al futuro te hace pensar que vivirás siempre al borde, con lo justo, con escasez. Pero la fe te revela que hay más, que Dios no solo cubre tu necesidad, sino que te deja con extra para bendecir a otros. 12 cestas. ¿Para qué? Para que los discípulos aprendieran que en el reino la obediencia trae abundancia. El próximo paso en tu vida quizá te parezca imposible. Tal vez estás mirando la cantidad de bocas por alimentar, las responsabilidades, los retos, los compromisos, y te dices, no puedo. Pero hoy Dios te dice, dame tus panes y tus peces, déjame a mí la multiplicación. Porque el futuro en las manos de Dios no se mide con lógica, se vive con fe. La provisión no vendrá de acumular, sino de confiar. No vendrá de temer, sino de obedecer. Y cuando te atrevas a dar gracias por lo poco, comenzarás a ver mucho más de lo que esperabas. No temas el tamaño de la multitud, no temas el desierto. No temas la hora avanzada del día, tienes al dador del pan de vida contigo, y mientras Él esté, nunca faltará. La resurrección de Lázaro. Cuando el tiempo de Dios vence al reloj humano, pocas cosas generan tanto miedo como el tiempo. Ese reloj implacable que avanza, que no espera, que marca plazos, que nos recuerda todo lo que aún no logramos, todo lo que se está escapando.
El futuro se vuelve aterrador cuando sentimos que el tiempo se nos está acabando, que lo que esperábamos ya debería haber pasado, que las promesas de Dios llegaron tarde o simplemente no llegarán. Así estaban Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas habían enviado un mensaje urgente a Jesús. El que amas está enfermo. No era un extraño, era un amigo cercano, uno de los más íntimos. Ellas no dudaban del amor de Jesús. Por eso esperaban que Él llegara rápido, pero Jesús no fue enseguida. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y cuando finalmente decide ir, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. 4 días. No solo estaba enfermo, no solo acababa de morir. Ya estaba en el sepulcro, ya olía mal, ya no había vuelta atrás. Desde la perspectiva humana, el tiempo se había acabado. Y cuando Jesús llega, Marta le dice algo que muchos de nosotros hemos pensado en silencio. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una declaración de fe, mezclada con reclamo. Ella sabía que Jesús tenía poder, pero no entendía por qué no llegó a tiempo. Esa es la lucha interior de muchos creyentes. Saber que Dios puede, pero sentir que no lo hizo cuando debía. Confiar en su amor, pero dudar de su calendario. Pero Jesús, con la calma del que sabe lo que está haciendo, le responde: tu hermano resucitará. Marta, como buena creyente, contesta con doctrina: sí, en la resurrección del último día. Pero Jesús la interrumpe con una declaración que cambia todo. Yo soy la resurrección y la vida. Él no solo tiene poder para actuar en el futuro, Él es el poder mismo. Donde Él está, la vida vence al tiempo. El reloj humano se detiene frente a su soberanía. La muerte obedece su voz. Las demoras no lo limitan. Y entonces Jesús pide algo que parece absurdo. Quiten la piedra. Marta se resiste. Le recuerda que ya huele mal. No tiene sentido. Que es demasiado tarde. Pero Jesús le responde: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces ora al Padre y con una voz firme llama: Lázaro, ven fuera. Y el muerto sale, vivo, restaurado, completo. Porque cuando Dios habla, ni la muerte puede resistirse. Cuando Dios llega, aunque parezca tarde, es el momento perfecto. El miedo al futuro muchas veces se alimenta de la percepción de que Dios no se apura, que no responde a nuestro ritmo, que el tiempo está contra nosotros, que hay cosas que ya se nos pasaron. Pero el Dios que resucitó a Lázaro quiere enseñarte algo profundo. El tiempo no gobierna sobre tu destino. Él sí. Y Él nunca llega. Tarde. Nunca se olvida, nunca pierde el control. El mismo Dios que dejó morir a Lázaro fue el mismo que lo resucitó, porque su propósito era mostrar una gloria que va más allá del alivio inmediato. Sí, podría haber sanado a Lázaro antes de morir, pero quería mostrar que puede vencer incluso lo que ya está muerto. Podría haber llegado a tiempo según los hombres, pero prefirió llegar a tiempo según el cielo. Y esa es la invitación hoy: dejar de mirar el reloj y comenzar a mirar al resucitado. Dejar de medir tu vida por los plazos humanos y empezar a confiar en la eternidad de su plan. Tal vez tú también tienes promesas que ya huelen mal, sueños que crees que ya están sepultados, oraciones que parecen haber expirado, situaciones que piensas que ya no tienen solución. Pero hoy Jesús se acerca a tu sepulcro y no viene a consolarte por lo que perdiste, viene a llamarlo a la vida. ¿Te atreves a quitar la piedra, a exponer lo que ya habías enterrado, a dejar que su voz penetre incluso en lo que tú ya diste por perdido? Porque si crees, verás la gloria de Dios, no importa cuántos días hayan pasado, no importa cuánto tiempo perdiste, no importa si la gente dice que ya es tarde. Si Jesús está presente, aún hay esperanza.
El futuro no está gobernado por tu edad, ni por tus errores, ni por tus demoras. Está gobernado por la voz que puede decir, Lázaro, ven fuera. Y cuando Él habla, lo muerto obedece. Así que hoy deja de mirar el calendario, mira al Cristo vivo y recuerda, en el reino de Dios nunca es demasiado tarde para un milagro. Pedro camina sobre el agua, la fe que sostiene en medio del imposible. Hay momentos en los que el futuro no se presenta como una amenaza distante, sino como un paso inmediato y arriesgado, como un abismo delante de ti, como una decisión que no admite demoras. Y entonces surge la pregunta que define a todos los hijos de Dios: ¿me lanzo o me quedo? Ese fue el momento que vivió Pedro una noche en medio del mar, en una escena cargada de simbolismo y poder espiritual. Los discípulos estaban en la barca. Jesús se había quedado solo orando en el monte, y cuando ya estaba avanzada la noche, vino a ellos caminando sobre el mar. El viento era contrario, las olas se levantaban. Ellos, al verlo, se asustan, piensan que es un fantasma. Pero Jesús les habla, los calma. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces ocurre algo que define a Pedro como pocos momentos en su vida. Le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús responde con una sola palabra, ven, aquí se juega todo. Porque Pedro, un pescador experimentado, sabe que el agua no sostiene, sabe que eso es imposible, que si da un paso fuera de la barca, lo lógico es que se hunda, pero también sabe que esa voz que lo llama no es cualquiera. Es su maestro, es su Señor, es el que ya está caminando sobre lo que él teme. Y Pedro da el paso, sale de la barca, pone su pie sobre el agua y no se hunde, camina, un paso, otro, avanza. El milagro ocurre, pero en un momento mira el viento y al mirar lo que lo rodea, se hunde y grita, Señor, sálvame. Y Jesús, al instante, porque Dios nunca tarda en socorrer al que clama con fe, lo toma de la mano y lo levanta. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo deja caer, no lo abandona, lo toma, lo restaura, y suben juntos a la barca, y el viento cesa. Este pasaje está cargado de revelación para aquellos que hoy temen al futuro, porque el mar representa lo impredecible, lo inestable, lo que no puedes controlar. Y Jesús no calma la tormenta antes de llamarte, te llama en medio de ella, no te espera en tierra firme, te dice, ven mientras las olas aún rugen, porque la fe no es caminar cuando todo está calmo, la fe es caminar cuando nada es seguro, excepto su voz. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero comenzó a hundirse cuando miró el viento. ¿Y qué representa el viento? Lo invisible, lo que no puedes controlar, lo que golpea sin aviso, lo que amenaza tu estabilidad. Así es el miedo al futuro. No siempre viene con imágenes claras, pero siempre viene con fuerza. Y si lo miras demasiado, te hundes. Pero si mantienes los ojos en Jesús, caminas sobre lo que otros se hunden, porque la fe te eleva por encima de las circunstancias, te permite hacer lo que nunca creíste posible, te da acceso a una dimensión donde el imposible se vuelve camino. El futuro entonces deja de ser una amenaza y se convierte en una aventura de obediencia. Jesús no llamó a Pedro a desafiar las leyes naturales por capricho. Lo llamó a descubrir una nueva forma de avanzar, dependiendo completamente de Él, porque ese es el secreto para vencer el miedo al futuro. No depender de lo que te sostiene, sino de quién te llama. El agua no podía sostener a Pedro, pero la palabra ven sí, y aun cuando falló, cuando dudó, cuando se hundió, Jesús no lo rechazó, no lo avergonzó, lo tomó de la mano,
porque Dios no busca perfección en tu caminar, busca disposición. Él no necesita que nunca temas, solo necesita que si fallas clames, Señor, sálvame, y entonces vendrá, fiel, poderoso, presente. Como siempre, tal vez tú hoy estás frente a una decisión que parece un mar agitado. Sabes que Dios te está llamando a salir de la barca, de tu comodidad, de tus estructuras, pero temes hundirte, temes perder el control, temes fallar. Escucha bien, si Él te está llamando, Él te va a sostener. Y aunque te hundas por un momento, Él te levantará. El verdadero fracaso no es hundirse, es nunca salir de la barca, porque solo los que se atreven a dar pasos de fe descubren que el agua, cuando es pisada con obediencia, se vuelve firme bajo los pies. Y no olvides esto, aunque Pedro se hundió, fue el único que caminó. Los otros 11 se quedaron mirando, testigos de lo que solo uno se atrevió a vivir. El miedo al futuro se vence cuando respondes al ven de Jesús con un aquí voy. Aunque tiembles, aunque no veas todo claro, aunque las olas no se detengan, porque mientras camines con los ojos en Él, avanzarás donde otros se paralizan, y cuando vuelvas a la barca, no volverás igual. Volverás transformado, con un testimonio, con una fe más profunda, con una experiencia marcada por el toque de Jesús, y sobre todo, con la certeza de que si Él está contigo, el mar no puede hundirte. El Getsemaní, cuando el temor se transforma en obediencia, hay un lugar donde el miedo al futuro alcanza su forma más cruda, más real, más desgarradora. No es el campo de batalla, no es el momento de la pérdida, no es la crisis, es el momento previo, ese instante exacto donde sabes lo que viene, donde el dolor se avecina, donde la obediencia costará más de lo que alguna vez imaginaste. Ese lugar se llama Getsemaní. Allí, en ese huerto oscuro y silencioso, Jesús experimentó el peso del futuro como ningún otro ser humano en la historia. No era solo la cruz lo que lo esperaba. Era el abandono, la traición, la humillación, el pecado del mundo entero cayendo sobre sus hombros. Y lo sabía. Sabía cada detalle, cada clavo, cada golpe, cada lágrima, cada silencio del Padre. Por eso, aquella noche, se separó de sus discípulos para orar. No con palabras religiosas, no con discursos espirituales, con gemidos, con angustia, con sudor como gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es el clamor más humano del Hijo de Dios, el pedido de un alma que sabe lo que viene y en su humanidad siente temor. Sí, Jesús también tuvo miedo, no porque dudara del Padre, sino porque era plenamente humano, y ese miedo no lo paralizó, lo llevó al altar de la obediencia. Porque lo que transforma el temor al futuro no es la valentía ciega, es la rendición. Es decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase quebró el cielo, esa frase sacudió el infierno, esa frase cambió la historia. En Getsemaní, Jesús no solo venció el miedo, venció el yo, renunció al control, al derecho, al escape. Y con eso nos abrió el camino. Nos enseñó que la verdadera fe no niega el temor, lo entrega. Que ser valiente no es no sentir nada, es sentirlo todo y aún así decir, hágase tu voluntad. Muchos creyentes hoy están en su Getsemaní personal, saben lo que Dios les está pidiendo, saben cuál es el paso, saben qué viene, y eso les pesa, les duele, les da miedo y no se atreven a moverse porque el dolor los intimida, porque la incertidumbre los abruma. Pero hoy Jesús te extiende la mano desde ese mismo lugar y te dice, yo estuve ahí, yo sé lo que se siente, yo lloré, yo temblé, yo sangré, pero dije sí, y por ese sí tú estás aquí. El Getsemaní no es el fin,
es la puerta al cumplimiento. Después del Getsemaní vino la cruz, sí, pero también vino la resurrección, vino la gloria, vino la salvación, vino el nombre, que es sobre todo nombre, porque la obediencia en medio del temor desata promesas eternas. Dios no te está pidiendo que no sientas miedo, te está pidiendo que no te detengas por causa de Él, que ores, que te rindas, que sueltes, que digas, no se haga mi voluntad. Porque cuando haces eso, el cielo se abre, los ángeles descienden, la fuerza llega, el propósito avanza. Y aunque la noche sea oscura, el amanecer no fallará. Así como Jesús se levantó del suelo del Getsemaní, fortalecido, listo para caminar hacia la cruz, tú también te vas a levantar. No con respuestas, pero con poder, no con certeza humana, pero con convicción divina. No sin lágrimas, pero con una fuerza que no es tuya, que viene del Espíritu. El miedo al futuro es real, pero más real es la fidelidad del Padre. El dolor es intenso, pero más intenso es el propósito que se cumplirá. La renuncia duele, pero la gloria que sigue es incomparable. Hoy, Getsemaní se repite en la vida de muchos, en decisiones difíciles, en renuncias que cuestan, en entregas totales, pero no estás solo en el huerto. Él ya pasó por ahí y dejó un camino abierto. Síguelo, di sí, acepta la copa, no por resignación, sino por confianza, porque si el Getsemaní fue necesario, para Jesús también puede ser el comienzo de tu resurrección. Has llegado al final de este viaje espiritual, y eso, amado hermano, amada hermana, no es poca cosa. Muy pocos lo logran. La mayoría de las personas no soporta enfrentarse con su propio temor. No todos se atreven a mirar al futuro con los ojos de la fe. Muchos apagan el video, cambian de contenido, se distraen con cualquier cosa, porque no están listos. Pero tú sí, tú te quedaste. Tú resististe, tú atravesaste cada historia, cada palabra, cada verdad, cada enseñanza, y eso habla de algo grande dentro de ti. Tal vez aún no lo ves, pero Dios sí lo ve. Él te está informando, Él te está afirmando, Él está forjando en ti un espíritu firme, una fe real, una valentía celestial que no depende de tu fuerza, sino de su presencia. El miedo al futuro tal vez no desaparezca por completo, pero ahora sabes qué hacer con él. Ya no serás dominado por la ansiedad. Ahora eres un hijo, una hija del Rey, con un nuevo entendimiento, una nueva autoridad, una nueva visión. Y quiero pedirte algo, un acto simple pero con gran significado. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: mi fe es más fuerte que mi miedo. Esa frase será una señal, será tu bandera, será tu grito de victoria. Yo mismo leeré los nombres de cada uno que la escriba, porque quiero saber quiénes son los valientes. Quiero conocer a los que no retrocedieron. Quiero orar por los que dijeron: yo me quedo hasta el final, porque sé que Dios me está hablando. No subestimes esa acción. Es un testimonio público. Y los testimonios públicos activan milagros privados. Además, te animo a compartir este video. No lo guardes solo para ti. Recuerda que el miedo al futuro está atrapando a miles de personas todos los días. Gente buena, creyentes sinceros, almas que aman a Dios pero están paralizadas. Y si este video es la herramienta que Dios quiere usar para romper esas cadenas, y si tú eres el puente que lleva esperanza a alguien que ya no quiere seguir, no digas que no puedes hacer mucho. Compartir este mensaje puede cambiar destinos, puede ser la respuesta a una oración desesperada, puede ser el nuevo comienzo de alguien que estaba por rendirse. Y si aún no estás suscrito a este canal, quiero hablarte con el corazón. Suscribirte no es solo recibir contenido,
es construir un altar digital, es unirte a miles de hijos de Dios que usan estos mensajes como iglesia, como refugio, como alimento. Algunos no tienen una congregación, otros no pueden salir de casa. Muchos lloran en silencio frente a una pantalla y encuentran vida aquí. Te das cuenta del privilegio que tienes. Ser parte de esto es un acto de obediencia, de amor, de compromiso. No seas solo un visitante. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Si ya estás suscrito y comentas, te felicito. Eres un pilar, eres un constructor del reino. Pero si aún no lo hiciste, no te vayas de este video sin hacerlo. No te lo pido para sumar números. Te lo pido porque la fe también se demuestra con pequeñas decisiones. Y Dios ve todo, hasta el clic más sencillo hecho con un corazón sincero. Antes de cerrar, quiero dejarte esta última palabra. Tú no estás solo. Tu futuro no está perdido. Tu vida no está sin dirección. Dios está más cerca de lo que imaginas. Él ya ha estado donde tú aún no has llegado, y su plan no fallará. Quédate ahora unos minutos más. No apagues el video. Deja que la música llene tu alma. Este no es solo un cierre, es un altar. Es el momento perfecto para levantar tus manos, cerrar los ojos, respirar profundo y decirle a Dios: gracias por hablarme, gracias por no soltarme. Aquí estoy, aquí sigo, y contigo no temeré. No interrumpas este momento, no pauses la presencia. Deja que la paz te inunde, quédate quieto, respira, adora, agradece y deja que el Espíritu Santo selle en ti todo lo que hoy sembró.